En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abad Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Envía tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bien, mis hermanos, qué bueno, estamos de nuevo aquí en tu programa Abba Padre, el programa que hacemos en honor a la primera persona de la Santísima Trinidad. Mis hermanos Enrique Félix, Yuderqui Sánchez y Edgar Fernández nos acompañan en la conducción de este programa Abba Padre. Y estamos cada día más felices, más animados. Hay una red de medios que se han ido sumando para seguir propagando este programa. Y qué hermoso es cuando nosotros nos sentimos bendecidos. Como bendecido debes sentirte tú en este día, que estás respirando un aire que no cuesta absolutamente nada, que ha tenido tantas vivencias hermosas. También todos en la vida hemos tenido dificultades, momentos de tristeza, momentos de desolación, pero el Espíritu nos reconforta. En esta ocasión vamos a pedirle al hermano Enrique Félix que nos presente el invitado de la semana para que ese mismo invitado pueda invocar el Santo Espíritu. Sí, hermano Luis, en el día de hoy nos sentimos muy regocijados, muy alegres, porque el Señor nos ha hecho un regalo, nos ha permitido tener con nosotros hoy a un hermano muy ungido para el canto, para la alabanza y para la adoración, y que viene a apoyarnos con la invocación al Espíritu Santo. Estoy hablando de César Esteves. En este momento vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo de Dios. Vamos a dejarnos utilizar por su misericordia que es eterna. Vamos a entregarle nuestros miedos al Espíritu Santo de Dios para que fortalezca nuestro interior. En este momento depositamos en las manos del que todo lo puede nuestros familiares y amigos, y pedimos que ese Espíritu Santo que se va a derramar ahora también se derrame en ellos. Bendito sea el santo nombre de Dios. Pide Espíritu Santo conmigo, hermano, con este canto. Y no tengas miedo. Espíritu Santo, ven. Ven, sopla sobre mí. Ven, derrama tu unción en este lugar. Ven, derrama tu poder en este lugar. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven y sopla. Sopla sobre mí. Espíritu Santo, ven. Ven a llenarme, Espíritu. Espíritu Santo, ven a fortalecerme. Espíritu Santo, ven. Sopla sobre mí. Ven, derrama tu unción de sanidad aquí. Díselo a Él que venga hoy. Ven, derrama tu poder de liberación en mí. Dile conmigo, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Dile otra vez conmigo. Espíritu Santo, ven. No tengas miedo. Espíritu Santo, ven y sopla. Sopla sobre mí. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven.
Sí, hermano mío. Dile al Espíritu Santo que venga hoy a derramar su espíritu liberador, su espíritu de sanidad. Dile al Espíritu Santo que en este momento, porque nos reconocemos pecadores delante de la presencia del Señor, reconocemos que somos pequeños y le pedimos que venga, Espíritu Santo de Dios, venga a derramarte con poder, ven a sanarnos, ven a liberarnos. Ven, Espíritu Santo, unción divina, unción poderosa. En este momento te estamos llamando porque sabemos que solo no podremos llegar donde queremos hacer. Ven, Espíritu Santo de Dios, y que en este momento tu Espíritu Santo se pose en los nuestros. En este momento vaya a cada hospital y vaya a cada hogar que esté clamando ese Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, hermano, no tengas miedo. Y pide, Espíritu Santo, dile conmigo: Espíritu Santo, ven, dilo. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven a fortalecerme. Espíritu Santo, ven a llenarme de paz, de amor. Ven, Espíritu Santo, ven igual que en Pentecostés, a llenarnos de dones y carismas. Bendito sea el Santo de Dios. Santo, ven. Espíritu Santo, ven y sopla, sopla sobre mí. Ven, Santo, ven a llenarme. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo de Dios, ven, sopla sobre mí. Queremos dejarte con nuestro hermano y amigo Luis Espinal, donde también te va a traer palabras de vida eterna de Cristo Jesús. En este programa te dejo con mi hermano. Recibamos Espíritu Santo de paz. Bien, mis hermanos, llegamos a la reflexión de este día y vamos a realizarla en base al Evangelio de San Juan, capítulo 21, del 1 al 14. La palabra nos cita que Pedro, junto a Natanael, junto a Tomás el mellizo, junto a Santiago, junto a Juan y 2 discípulos adicionales, 7, incluyendo a Pedro, están en el lago de Tiberíades y han pasado toda la noche y no han podido pescar. Y en la madrugada temprano se aparece el Señor y les dice: tiren las redes a la derecha. Ellos lo hacen y tienen una pesca milagrosa de 153 peces grandes. El discípulo amado reconoce la voz de Cristo Jesús. Y Pedro, al escuchar que Juan dice, es el Señor, se tira inmediatamente de la barca hasta llegar a la orilla. Los demás en la barca, junto con todos los peces que han obtenido, se acercan y pueden tener un diálogo con el Señor. Es la tercera ocasión en que el Señor se le aparece a sus discípulos. Aquí es importante que nosotros podamos observar que el Señor se aparece en diversas ocasiones a los discípulos, inicialmente a María, inicialmente a 2 mujeres, posteriormente ahora, luego vuelve y se le aparece en otras ocasiones a los discípulos, luego a más personas, hasta que finalmente el Señor asciende a los cielos hasta que se desaparece entre las nubes con muchas personas que pudieron verlo. La experiencia del resucitado, la experiencia de ver, escuchar, sentir, palpar al resucitado. Es una experiencia de fe extraordinaria que hace que esos discípulos
propaguen el Evangelio hasta que las generaciones que le han seguido, incluyendo las nuestras, hayan seguido enamorados de seguir propagando el Evangelio. Hoy día se habla equivocadamente de que las iglesias están cerradas. Es un concepto que nosotros los cristianos no podemos repetir. Hay lugares que por situaciones justificadas, el párroco o el obispo pueden tomar la decisión de cerrar una parroquia. Hay cientos de miles de parroquias. Las iglesias, en plural, no están cerradas. Los movimientos apostólicos que están trabajando desde sus casas, los evangelizadores como nosotros, que estamos realizando programas de televisión, de radio, para las redes, no estamos cerrados. El Espíritu del Señor no ha expirado y por lo tanto nosotros estamos alegres propagando la palabra del Señor. Las parroquias, muchas de ellas se han puesto creativas y de una manera racional invitan a un grupo limitado de fieles para que el sacerdote celebre la Eucaristía. Lo que está prohibido es la aglomeración de personas, donde se nos ha sugerido un distanciamiento social, tanto las autoridades eclesiales, las autoridades civiles y las autoridades militares y policiales. Las iglesias no están cerradas. Seguimos en comunión de una manera permanente con nuestra Madre Iglesia. Que Dios te bendiga. Buenas, gracias hermano. El día de hoy vamos a tratar sobre las virtudes teologales. Es un tema muy importante para nosotros los cristianos y ya veremos por qué. Quiero que presten atención. A veces la gente suele escuchar sobre este tema y piensa que será un discurso aburrido, algo que no tiene nada que ver con nosotros, pero nada más lejos de la realidad que esto. Las virtudes, ustedes saben que son 7, hay 4 que se llaman virtudes cardinales y 3 que se llaman las virtudes teologales. Las virtudes no son algo como que uno se pone, como una cosa, como un vestido, ni es un título de estudio. La virtud ni siquiera es un don natural con el que se nace. Pero sí hay que aclarar que dentro de la naturaleza humana está como una disposición, una capacidad hacia la virtud y a la adquisición de la misma, al igual que a su contrario, que son los vicios. Estamos inclinados al bien, pero también por el pecado estamos inclinados al mal. Ustedes saben que con el pecado original quedó el fomes peccati, que es esa atracción que siente el ser humano siempre hacia el mal. Esto necesita un ejercicio, las virtudes necesitan ser ejercitadas porque son hábitos. Entonces, al hacer un hábito de cosas buenas, lo ejercitas y lo vuelves una virtud. Y lo contrario, si haces hábito de cosas malas, lo vuelves un vicio. Ahí es que está la diferencia y el cuidado que hay que tener en cuanto a las virtudes y los vicios. Entonces hay que tratar de hacer una repetición siempre de actos virtuosos o actos buenos y no hacer lo contrario, porque si hacemos repetición de actos contrarios al bien, pues terminaremos en vicios. 3 son las virtudes teologales. Tenemos fe, esperanza y caridad. Las 3 virtudes teologales
fueron infundidas en nuestra alma por Dios en el momento de nuestro bautismo. Ahí la adquirimos, las virtudes, pero es como una semilla que luego tenemos que hacerla crecer dentro de nosotros. Necesitan para crecer nuestro esfuerzo, oración, sacrificio. ¿Cuál es el fin de las virtudes teologales? Pues Dios nos dio estas virtudes para que seamos capaces de actuar a lo divino, es decir, como hijos de Dios. Y así, de una manera, contrarrestar esos impulsos naturales que tenemos de inclinación al egoísmo, a la comodidad, al placer. ¿Cuáles son las características de las virtudes teologales? Tenemos que son dones de Dios, no son conquista ni fruto del hombre, aunque requieren nuestra colaboración libre y consciente para que se perfeccionen y crezcan. No son virtudes teóricas, sino es un modo de ser y de vivir. Siempre van juntas las tres. No es que puedes tener una sola y no tener las demás. Siempre están juntas las tres. O las tienes todas o no tienes ninguna. Vamos a entrar en materia. Primera virtud teologal, la virtud teologal de la fe. La definición nos dice que es un don, una luz divina por la cual somos capaces de reconocer a Dios, ver su mano en cuanto nos sucede y ver las cosas como Él las ve. Por tanto, la fe no es un conocimiento teórico o abstracto de doctrinas que debo aprender. La fe es la luz para entender las cosas de Dios. ¿Cuál característica tiene la fe? Primero, la fe es un encuentro con Dios. Esto es parte del designio de la salvación. Ese encuentro con Dios es el que hace que se despierte esa chispa. Cuando nosotros libremente nos entregamos a Él con la inteligencia y la voluntad, ahí inicia ese encuentro, la fe. La fe también, otra característica es que es sencilla. No está hecha de locubraciones, de discurso, sino que es una verdadera adhesión a Dios, a ejemplo de María, ejemplo de Abraham. Ese tipo de fe que son sencillas, pero que están totalmente confiadas y abrazadas en Dios. Otra característica de la fe es que es vital. La fe debe cambiar mi vida, debe demostrarse en mi vida. Por eso hay que vivir de la fe. El justo vivirá de la fe. Otra característica de la fe es que es experiencial. O sea, es un conocimiento de Dios en la intimidad. Los que tienen fe gozan de Dios. Y más que un sentimiento, porque no es que está desprovisto de sentimiento la fe, pero es más que eso. Es como un conocimiento del Espíritu que nos ayuda a intimar con Dios. Es un conocimiento experiencial, como que lo experimentamos, como que lo saboreamos. Y así que en el momento que somos probados, en el sacrificio, en el dolor, en los momentos de prueba, es donde se adquiere esa humildad y un mayor desprendimiento de nosotros mismos. Por eso la fe en esos momentos así de prueba se robustece y se vuelve más firme. Por eso la fe es experiencial. Otra característica es que es objetiva. La fe no es solamente algo dentro de mí, de mi intimidad, y ya está, que es solamente subjetivo a mí. No, también creemos en un depósito de la fe. La fe también ha sido revelada en la palabra de Dios, esa revelación de Dios que se encuentra ahí depositada, que a la vez tiene que ver con la tradición de la iglesia, ya que la palabra la hemos recibido de la iglesia, y por tanto es preciso conocerla, aprenderla y hacerla vida. Los mismos dogmas de la iglesia son esas luces en nuestro camino de la fe. La iluminan y nos hacen más seguro nuestro camino. Otra característica de la fe
es que la fe termina en compromiso. Siempre termina en compromiso, no se queda solamente en el aire, va a lo concreto. Compromete mi vida en la fidelidad a la ley de Dios, mi donación total a Él, el compromiso de defenderla con mi palabra, con mi testimonio, alimentarla con la continua lectura, la meditación de la Biblia, y el mismo hecho de la evangelización, de difundirlo a los demás en el apostolado. Hay una cita muy importante del catecismo que nos habla muy bien sobre este tema de la fe. A ver si nuestro hermano Luis puede un poco leernos este numeral del catecismo y a la vez poder aportar un poco para que entendamos de este gran libro del Catecismo de la Iglesia lo que también Dios nos quiere iluminar a través de la fe. Por favor, hermano. Es importante aclarar que el Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 1816, nos enseña que el cristiano no solo debe de vivir de la fe, vivir en fe, sino debe de profesar esa fe. Yo recuerdo que en una ocasión yo quería servir en el altar, pero yo era un flamante vicepresidente de uno de los principales bancos de mi país y sentía como vergüenza, me sentía tímido de yo convertirme en ministro para servir en el altar. Y en esa ocasión, lleno del Espíritu, encontré una lectura en el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, de los versículos 32 y 33, que dice: el Señor, que su Padre premiará los que le siguen, pero que aquel que se avergüence de él, su Padre, nuestro Padre, también se avergonzará de él. En ese instante tomé la decisión inmediata de hacerme ministro de la Santa Eucaristía y también ministro acólito del altar. Y recuerdo que tomé el curso con Monseñor Víctor Masalles en la parroquia San José de Calasanz, en Cuesta Hermosa 3, en Arroyo Hondo, y fue maravilloso tomar junto a otros hermanos que se prepararon, servir en el altar, estar cerca del momento de la consagración, pero además nosotros podemos ir profundizando en la experiencia. Hoy día, también en principio, me daba vergüenza proclamar la palabra de manera pública. Salías a muchas rutas, salía a muchos retiros, a muchos seminarios, a muchas charlas, pero recuerdo que Monseñor Arnaiz, en paz descanse, jesuita, me dijo en una ocasión que por qué yo no incursionaba en los medios de comunicación y que también por qué no escribía. Y recuerdo que me motivó a escribir el libro Caminando con un Santo en honor al Padre Benigno Juanes. Y hoy día estamos aquí en este programa Abba Padre, junto con mis hermanos que me acompañan, para poder expandir el Evangelio. Miren cómo el Espíritu nos va preparando. Ahora tenemos este virus que esperamos que la próxima semana pueda ser finalmente extinguido, producto de las oraciones que a nivel universal se están realizando. Y ahora las redes sociales, los medios de comunicación son un arma fundamental para seguir llevando la evangelización. Las iglesias no están cerradas. Los cristianos no estamos muertos. Y siempre tendremos el Espíritu de Dios vivo entre nosotros hasta los confines de la tierra y cueste lo que nos cueste. Muchas gracias, hermano. Como ven, la fe
es algo importante. O sea, nosotros como cristianos, la fe siempre tiene que estar a tope, hacia el más alto nivel. Es parte íntima de nosotros y por tanto debemos alimentarla. ¿De acuerdo? Debemos alimentarla para que siga creciendo y robusteciéndose. Pasamos a la otra virtud teologal, la cual es la virtud teologal de la esperanza. Hay muchas preguntas que podemos hacernos. ¿Cómo reacciona un cristiano ante el mal, ante los problemas, las dificultades de la vida? Hay quienes caen en el desaliento, piensan que no hay nada que hacer, que todo es inútil. Hay otros que dicen que la esperanza del cristiano es ingenua, que es puro idealismo. Y hay otros hasta que se atreven a decir que nuestra esperanza es egoísta. ¿Por qué no es propio del cristiano el desaliento y la desesperación? Eso es incompatible con un cristiano. ¿En verdad Dios actúa en nuestra vida? ¿Y cuál debería ser la mayor aspiración de un cristiano? Por esto se encarga la virtud teologal de la esperanza. La definición nos dice: es la virtud teologal por la cual deseamos a Dios como bien supremo y confiamos firmemente alcanzar la felicidad eterna y los medios para ellos. ¿Cuál es el fundamento de esto? Nosotros vivimos confiados en esta esperanza porque creemos en Cristo, que es Dios, es omnipotente, es bondadoso y no puede fallar a sus promesas. Y así lo dice muy bien la palabra de Dios en el libro del Eclesiástico. Dice: sabed que nadie esperó en el Señor que fuera confundido. Quien permanece fiel a sus mandamientos no habrá sido abandonado por él. O quien que hubiera invocado habrá sido por él despreciado, porque el Señor tiene piedad y misericordia. Eclesiástico capítulo 2, versículo del 11 al 12. ¿Cuáles son los efectos en nosotros de la virtud de la teologal de la esperanza? Pone en nuestro corazón el deseo del cielo y la posesión de Dios, deshaciéndonos de los bienes terrenales. Otra característica es que hace eficaces nuestras peticiones. Ojo con eso. Nos da el ánimo y la constancia en la lucha, asegurándonos el triunfo. Y nos proyecta al apostolado, pues queremos que sean muchos los que lleguen a esa posesión de Dios. Hay otra cita del catecismo muy importante. Quisiera que por favor nuestra hermana Nayuderkis nos la comentara antes de continuar, para que ilustre un poco más lo que es esta virtud tan especial de la esperanza. Por favor, hermana. Es importante destacar, hermano, el numeral 18-19 del Catecismo de la Iglesia Católica, donde nos dice, citando el libro del Génesis, capítulo 16, en su versículo 4, Dios hizo esta promesa a Abraham: esta es mi alianza que voy a pactar contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. No te llamarás más Abraham, sino Abraham. Una multitud de naciones te llamarán padre. Te haré fecundo sin medida, y de ti saldrán naciones y reyes de generación. Vemos cómo Dios cumple esta promesa dada a su siervo, porque en Abraham se cumple la promesa por haber creído en la palabra dada por Yahvé. También el apóstol San Pablo nos hace énfasis en esta promesa, citando la carta a los romanos en el capítulo 4, en sus versículos 18 al 20, donde nos dice el apóstol San Pablo que Abraham creyó a la promesa dada por Yahvé
y que aún siendo viejo, no dudó en ningún momento. Por el contrario, su fe fue fortalecida, porque cuando Dios promete, Dios cumple. Sin embargo, Abraham, reconociendo que ya estaba viejo, que su esposa Sara era una mujer estéril, humanamente no había condiciones para que como en él se cumpliese esta palabra, te haré fecundo y padre de naciones, si ni siquiera había podido tener hijos. Sin embargo, como cita el apóstol San Pablo, su fe le dio fuerzas, esta fuerza de creer a esta palabra dada por su Dios. Y es importante, hermanos, que nosotros creamos que lo que Dios promete, Dios lo cumple. Y así como el padre de la fe, nuestro padre Abraham, tú y yo podemos fortalecer nuestra fe y creer y esperar que todo lo que Dios ha prometido de nosotros, Dios lo cumplirá, bendito sea su nombre. Yo te invito a creer y a fortalecer tu fe. Te invito a que así como Abraham, su fe fue purificada en un acto glorioso, citando el libro del Génesis en su capítulo 22, versículos 1 y siguiente, donde nos habla del sacrificio de su hijo Isaac. Estemos dispuestos a darlo todo por Dios. Estemos dispuestos a obedecer a Dios para que Dios manifieste su poder y su gloria a favor de nosotros. Muchas gracias, hermana. Hay unos obstáculos que tiene esta virtud. Realmente son dos, que son dos extremos. Está la presunción, que es esperar el cielo y la gracia necesaria para el cielo, pero sin poner ningún medio de nuestra parte. O sea, pensar que todo se nos va a regalar y ya, y punto. Entonces hay esa presunción: yo me voy para el cielo, yo no tengo que hacer absolutamente nada. Eso se llama presunción. Y yo pensaba que sin ningún tipo de esfuerzo ni nada, o sea, el cielo realmente uno no se lo gana, es misericordia de Dios, pero hay que poner algo, hay que poner la fe. Y la fe es una fe activa, una fe que se manifiesta en obras. Entonces, el yo pensar que me voy a salvar sin yo poner nada de mi parte, o sea, ni siquiera la fe ni el deseo, sino porque Dios necesariamente me tiene que salvar, es realmente presunción. Y el otro extremo es un extremo, el otro extremo es el desaliento y la desesperación. Es pensar que nunca podré enmendarme, que no podré salvarme, que es imposible, que he hecho demasiadas cosas malas, que Dios no me va a poder perdonar, que yo todo lo hago mal, que yo no puedo hacer nada bueno, sino que necesariamente tengo que pecar y pecar, o sea, no me merezco el cielo. Entonces entro en la desesperación. Mucha gente por eso a veces hasta llega al suicidio. Todo ese otro extremo también está mal, ¿de acuerdo? Entonces siempre hay que mantenerse en el centro, ni presunción ni desaliento, ¿de acuerdo? Tener siempre consciente que es misericordia de Dios, pero esa misma misericordia de Dios es quien nos hace la gracia de nosotros poner de nuestra parte. Otra cosa importante es la Eucaristía. La Eucaristía es como esa prenda de la salvación eterna allá en el cielo. El nosotros disfrutar de la Eucaristía aquí en la tierra es como una preparación de ese banquete celestial. Por eso es siempre prenda de ese reino futuro, el banquete eucarístico. Tercera virtud teologal, la virtud teologal del amor, de la caridad. La fe y la esperanza no tienen ningún sentido si no desembocan en ese amor sobrenatural que es de Dios, o caridad cristiana. Por la fe tenemos el conocimiento de Dios, por la esperanza confiamos en el cumplimiento de Dios, de las promesas de Cristo, pero por la caridad obramos de acuerdo a las enseñanzas del Evangelio. La definición nos dice: es la virtud por la que podemos amar a Dios y a nuestros hermanos por Dios. Por la caridad y en la caridad Dios nos hace partícipe de su propio ser, que es el amor. Ese
esa experiencia que San Pablo exclama, me amó y se entregó por mí. Quien ha experimentado ese amor de Dios ha quedado satisfecho y ya sabe que nada ni nadie lo podrá apartar de su amor. ¿Cuáles son las características de ese amor de Dios? Es lo más cierto y seguro que tú y yo podemos tener en esta vida. Y era un amor que era mucho antes de nosotros haber nacido. Ya estaba ahí para nosotros. Y una vez que uno lo encuentra es como un tesoro que uno nunca jamás quiere perder. Otra característica que es un amor sólido, es firme, es como una roca en la que te puedes apoyar, porque no falla. No es un amor como el humano, el cual tienes que estarlo alimentando continuamente, porque si no se apaga. No, el amor de Dios es fiel, se mantiene. Otra característica es que es siempre nuevo, fresco, bello, cada instante. Yo quisiera en este momento que nuestro hermano Enrique pudiera... Hay una frase muy bonita de San Agustín. Creo que a ver si él no puede compartirla para ilustrar un poco más lo que es esto de la virtud teologal del amor. Gracias, hermano Edgar. Y para seguir adelante con el desarrollo de este coloquio sobre las virtudes teologales, tengo frente a mí una frase impactante de San Agustín de Hipona que dice: la culminación de todas nuestras obras es el amor. Ese es el fin. Para conseguirlo, corremos. Hacia él corremos. Una vez llegados, en él reposamos. Termina la cita. Esta frase de San Agustín me recuerda un proverbio oriental que dice: cuando pares de correr, llegarás. Se refiere, en este caso, a la frenética carrera hacia ninguna parte en la que el común de la gente vive, que trata de satisfacer el supremo anhelo de su alma, pero buscándola por sendas equivocadas. Y lo que hace es alejarla cada vez más de la meta. Caemos, o sea, más bien creemos erróneamente en que con los títulos, posesiones y posiciones vamos a satisfacer nuestras necesidades más hondas. Y cuando venimos a ver, caemos en la cuenta de que nada de eso nos llena. El mismo San Agustín, en sus famosas confesiones, nos dice: nos hiciste para ti, Señor, y nuestras almas no hallarán reposo hasta que descansen en ti. Y esta es precisamente la culminación de nuestras obras. Ese encuentro con el Dios amor, en el que recuperamos la imagen y semejanza a Él, que perdimos a causa de la ignorancia, del desconocimiento de la verdad suprema, lo que nos lleva a pecar, a vivir una vida separada de Él, y que nos acarrea un sinfín de sufrimientos y a provocarle daños a otros, especialmente a los de nuestro círculo más íntimo. Mas ese encuentro con Dios produce en nosotros un luminoso despertar. Abrimos los ojos y nos vemos a nosotros mismos como destellos suyos. Y eso tan hermoso que vemos en nosotros, entonces empezamos a proyectarlo hacia los demás. Vamos siendo transformados por la renovación de la mente, lo cual impacta nuestras relaciones porque hemos visto al Señor. Somos permeados por su gloria. Y en esto consiste la suprema virtud, que es el amor. En conocer a Dios y, conociéndolo, reposar y permanecer en Él. Vivir en comunión con Él. Transpirarlo, transportarlo, comunicarlo, expresarlos en nuestras interacciones con el prójimo. Mis hermanos, y si hay una cosa que nos puede levantar a la vez que ayudamos a levantar a otros en esta cuarentena a causa de la pandemia, es dejar que ese espíritu de amor en el cual nos movemos, vivimos y tenemos nuestro ser, se ponga de manifiesto en nuestro ambiente familiar,
y en la medida de lo posible hacer algo para que la misericordia de Dios en nosotros llegue a alcanzar a alguien más. Que así sea. Muchas gracias, hermano. Hay otra frase también, a mí me encanta, de San Agustín, es de las Confesiones. Él dice: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te buscaba en esas cosas hermosas que has creado. Tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo. Y luego él dice: me llamaste y clamaste, quebrantaste mi sordera, brillaste y resplandeciste y curaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y lo aspiré y ahora te anhelo. Gusté de ti y ahora siento hambre y sed de ti. Me tocaste y deseé con ansia la paz que procede de ti. Por eso el amor de Dios es perpetuo, no se acaba, no se cansa, no tiene límite. Y es así porque es de Dios. ¿Cuáles son las características del amor? La sinceridad y la pureza. Debe ser un amor que nace de la interioridad de la persona. No puede ser un amor con apariencias, porque Dios mira el corazón, no las apariencias. Otra característica es un amor que siempre está enfocado al servicio al necesitado, socorrer la necesidad del hermano, del cuerpo y del alma. Eso es otra parte muy importante que tiene el amor. También tiene otra característica que es el perdón y la misericordia, que son las expresiones más exquisitas del amor, a través del ejemplo de Jesús que nos perdonó. Ay, Padre, perdónalo porque no saben lo que hace. Y ya lo sabemos, Jesús es la misericordia encarnada de Dios. Y otra cosa importante es la universalidad y delicadeza. Universal porque tengo que amar a todos por ser hijos de Dios, y delicado porque siempre busca manifestarse en las cosas pequeñas, tiene en cuenta las características y sensibilidades de cada una de las personas. Y para cerrar, quisiera cerrar con el himno más hermoso que hay de la caridad, que está en San Pablo, lo dijo San Pablo en 1 Corintios capítulo 13, versículo del 1 y siguiente. Ahí dice las características del amor. Es paciente, no se irrita. Es benigna, engendra el bien, dulzura, bondad, no es envidiosa, ni se hincha porque se da. Todo lo tolera, no es interesada, todo lo excusa, no es descortés, todo lo espera, se compadece, se complace en la verdad. La caridad no pasará jamás. Creo y espero que con este himno ya se haya terminado de cerrar todo lo que hemos estado intentando explicar en este día, y que pueda ayudarte a comprender más esta ayuda que tenemos desde nuestro bautismo, estas 3 virtudes que están ahí, para ayudarnos a nosotros obrar, pensar y sentir como Dios lo hace. Bendiciones. La vida de fe es interesantísima ir profundizando en ella, pero las experiencias obtenidas y compartidas, producto de los testimonios que se van obteniendo, es una forma de consolidar nuestra fe. En este momento quiero presentarle a la hermana Ana Virginia Solano, quien tiene un testimonio interesante de lo que fue su experiencia al tener hace unos días a su hijo médico en un país extranjero que sufrió la adquisición del coronavirus, tuvo, mejor dicho, la enfermedad del coronavirus, y lo que fue la intercesión de su madre y de su comunidad que la pudo a ella alentar y en fe lograr
que su hijo también sintiera ese acompañamiento espiritual. Veamos. Hoy estoy movida por este tiempo a compartir con ustedes mi testimonio de algo que viví bastante fuerte en estos días. Tengo 4 hijos, el mayor, Joan, es médico y trabaja en un hospital en Barcelona. La semana pasada nos dimos cuenta que él estaba infectado con el COVID. Él estaba en la casa, no estaba yendo al hospital, y un día notamos que tenía los labios bastante rojos y él no quería que nos diéramos cuenta. Y mi esposo me dijo que no quiso decirme, pero mírale los labios. Yo me quedé bastante inquieta porque todo este tiempo he estado orando desde que él me dijo que su jefe había sido contaminado por el COVID. Un hombre de 60 años. Y que a pesar de que él tenía mucha protección puesta, muchos de sus compañeros se estaban contaminando. Pues ese día yo le llamé y le pregunté directamente, Joan, ¿tú tienes el COVID? Me dijo, sí, mami. Hermanos, ustedes no saben lo que eso fue en ese momento para mí. Todas las cosas que pasaron por mi mente en ese momento. Mi mayor temor se había hecho realidad. Yo había temido que eso sucediera. ¿Por qué? Porque en este momento no podemos viajar a España. Los espacios aéreos están cerrados para ese país. Pero tampoco él puede venir. Y precisamente las noticias nos decían que estaban muriendo 1000 personas al día. Ese mismo día fue el día del doctor Cruz Jiminián, también una noticia. Es decir, todo lo que oíamos era muerte, era muerte y era muerte. Y en ese momento el enemigo quiso inquietarme. Lo primero que hice fue avisarle a mis hermanos de la fe lo que estaba sucediendo. Pues, y todo el mundo, no, vamos a orar, que todo eso va a quedar ahí. Y yo le decía a mi Señor, Señor, no permitas, mi Dios, que Joan se agrave, que suceda algo que tú no puedas y tenga en tu plan y en tu propósito para él. Y empecé a orar y a clamar. Y ese Salmo 34 yo me apoyé de él, bendeciré al Señor en todo tiempo, aún en el tiempo del dolor, aún en el tiempo de la desesperación, aún en el tiempo de la imposibilidad, de la impotencia. Yo te bendigo, mi Señor. Y yo sé, Señor, que tú irás en su auxilio. Yo sé, Señor, que yo no puedo ir, pero tú sí irás. Y empezó a venir paz a mi corazón. Y todos los días llamábamos y todos los días oíamos noticias. Y llegó un momento que dije, no voy a oír más noticias del mundo. Yo voy a escuchar lo que ha dicho el Señor para mí y para mi descendencia. Y empecé a declarar su palabra. Yo estaré contigo. Mira que aunque tú camines por cañadas oscuras, tú no caerás. Mira, porque aunque 1000 caigan a tu derecha y 1000 a tu izquierda, a ti nada te pasará. Y comencé a hacer vida en mí eso que estábamos viviendo. Y declarando que el COVID no tenía autoridad ni poder sobre la vida de mi hijo. Porque mi hijo es un hijo de Jesucristo, cubierto por su sangre, cubierto por las oraciones de todos los santos que en este país estábamos orando por Joan. El miércoles él tenía que hacerse una prueba de control. Solamente tuvo tos. Nunca tuvo fiebre, nunca tuvo problemas respiratorios. Y ese día yo dije, yo sé, Señor, que hoy tú vas a manifestar tu poder. Y así fue, mi hermano. Así fue, mis hermanos. Ese día fuimos llamados y nos mostró el resultado, libre del COVID. Y ya hoy se encuentra laborando en el hospital, para la gloria y la honra del Señor. En este momento, de una manera especial, vamos a orar por las intenciones de todos los hermanos que nos escriben a través de las redes,
que se contactan con este su programa Abba Padre. Vamos a pedirle al Señor que venga en su pronto auxilio a escuchar, a fijar su mirada sobre su pueblo. Ten piedad y misericordia, Señor, de tantas personas que en un acto de fe escriben en estas redes sociales. Tú conoces sus peticiones, tú conoces sus dolencias, oh Dios Padre Todopoderoso. Ven, Señor, fíjate en ellos, Jesús. Esto es un momento donde clamamos a ti que eres Dios omnipotente, omnisciente. Hazte invisible, Señor, y manifiesta tu poder en medio de nuestras dificultades. Mira cada familia, mira cada persona, Señor, que te ha escrito su necesidad. Ve, Jesús, ve, Señor, y exhibe tu gloria. Para ti nada es imposible, Señor. Aquellos que te piden salud, Señor, visita a los que están enfermos y que por tu sangre y por tus llagas sean sanados en tu nombre glorioso, Cristo Jesús. Mira la situación, Señor, de tantas personas que a raíz de esta pandemia del COVID-19 han caído en la desesperanza, han caído en un estado emocional de desesperación. ¿Cuántas personas tienen temor de morir, de ser contagiadas? Cúbrelo, Señor, con tu sangre preciosa. Mira con compasión a tu pueblo, Señor. Mira las diferentes, Señor, situaciones por las que tus hijos están pasando. Ve a cada hogar, ve a cada nación, Señor, que están conectados con nosotros en este momento. Y escucha sus súplicas, escucha sus ruegos, Señor. Ten piedad y misericordia, Cristo Jesús. Yo te invito en este momento a ti que nos estás mirando, tú que estás conectado con nosotros, ábrele tu corazón a Jesús. Empieza a clamarle a Él. Cierra tus ojos, levanta tus manos como signo de victoria. Te invito a que en este momento invites la fuerza del Espíritu Santo, que se empiece a mover en tu casa, que se empiece a mover en tu vida. Abre tus labios en el nombre de Jesús y pídele a ese Cristo que está vivo, que tiene poder, que llegue a tu casa, que llegue a tu vida, que rompa todas las cadenas. Bendito sea su nombre. Dios es un Dios de poder, Dios es un Dios de grandeza. Y cuando el pueblo le clama, cuando el pueblo lo invoca, el Señor se detiene y escucha nuestro clamor. Alaba y glorifica su presencia. Ahí está el Señor en tu vida. No te canses de clamar, no te canses de invocarle, que el Señor está escuchando tu oración. Bendito y alabado eres, Señor. Que tu sangre preciosa se derrame sobre cada país, que tu preciosísima sangre limpie las naciones, que tu preciosísima sangre, Cristo Jesús, así como declaró el profeta Isaías, que por tu sangre y por tus llagas somos curados y sanados. Esa sangre de la nueva alianza. Queremos, Señor, un mover de tu gloria en este momento. Y te damos gracias por cada persona conectada con nosotros que está creyendo esta palabra. Bendito seas por siempre, Señor. Que tu poder, que tu majestad y tu grandeza, Señor, se exhiban en cada persona que ha pedido y ha creído a esta oración. En el nombre poderoso de Jesús, damos gracias a Dios en su infinita misericordia. Bien, mis hermanos, llegamos al final del programa Abba Padre del día de hoy. Recuerda que este programa está en las redes sociales, Abba Padre RD, en canal de YouTube, Abba Padre RD en Facebook. También lo tenemos en Twitter, Instagram. Tú puedes hacer tus comentarios, puedes solicitar tus oraciones y nosotros con muchísimo gusto, con el equipo de intercesión que tenemos, oramos por ti. Damos las gracias de manera especial, no solamente a Ana Virginia, que compartió su testimonio con nosotros, sino también al hermano César Esteves, quien tuvo la gentileza también de animarnos en el programa del día de hoy. Abba Padre se despide y seguimos porque venimos con más entusiasmo, más alegría y más Espíritu de Dios para todos ustedes. Padre, Abba, Padre. Denme tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Queremos escuchar